el trabajo, todavía les falta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El trabajo lo monta solo una persona por grupo o todos lo debemos montar? Una persona por grupo, porque como esto está enlazado, en el Sí. momento, en el momento que lo monte uno, inmediatamente quedan cargados los tres. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué pasó acá? Listo, bueno, entonces vamos a empezar. Denme un momentico, yo bajo acá algo para donde se me fue. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ya de nuestra contabilidad y de nuestro programa contable. O sea, ya hicimos, ya estamos grabando. Eh, Perdón, acá yo comparto acá. Ya estamos grabando, sí señores. Ya nosotros venimos, o sea, se han hecho muchas cosas y es lo que ustedes van a entregar de todo el tema de lo que estamos configurando. Entonces ahora ya tenemos que ir avanzando en el tema de cómo vamos a enfrentar ya nuestro trabajo eh, de contabilización. Y entonces recuerden ustedes que nosotros tenemos un anexo de transacciones con las cuales vamos a empezar a trabajar. Y ya lo voy a sacar que no me deja, porque no me lo muestra. Entonces, hoy que vamos a empezar, vamos a empezar a analizar las transacciones, a explicar cómo se contabilizan y a recordar el registro contable para que ya nosotros empecemos a hacer todo lo que es el anexo transacciones. Tengo muchas cosas abiertas. Cómo vamos a organizar el programa y cómo lo vamos a contabilizar. Ya tenemos nosotros una gran parte del plan de cuentas hecho, ya tenemos unos terceros que son los empleados, ya tenemos unos comprobantes, ya tenemos una base para empezar a trabajar. En la medida que empecemos nosotros a organizar y a mirar paso por paso qué nos va a pasar, vamos a tener que revisar nuestra configuración y a partir de ahí nosotros empezamos a determinar qué nos falta hacer. Me dice si me están viendo la transacción, dice anexo uno transacciones. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, entonces este es nuestro trabajo que tenemos que empezar, del cual nosotros tenemos que hacer dos meses contables, ¿cierto? Con el cual empezamos a trabajar las políticas contables. En esa primera parte que ustedes están viendo, estábamos diciendo, hacemos las políticas que son las que ya han montado y van a entregar. Volviendo a recordar que nosotros vamos a trabajar con un producto que vamos a fabricar, que esta es la formulación, y un producto que vamos a comercializar. En ese orden de ideas, ¿qué nos está diciendo? Nos están diciendo que vamos a fabricar unos productos y los vamos a vender, que tenemos IVA. Y a partir de eso vamos a trabajar con la constitución de una empresa. ¿Cuál es mi objetivo para la clase de hoy? Primero, les voy a explicar cómo configuramos contablemente el manejo del IVA, cómo configuramos contablemente el manejo de la retención, el manejo de la autorretención especial y cómo organizamos los asientos iniciales de nuestra contabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes empiezan a leer el documento, en el documento vamos a tener muchas transacciones, vamos a tener compras de mercancía, ventas de mercancía, gastos, y nosotros no podemos dejar de un lado las obligaciones tributarias que van a ir implícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo facturo, debo tener que el IVA que facturarlo. Entonces, fuera que tenemos un IVA del 19%, perdón, y un IVA del 5%, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Registrarlo en la contabilidad, tener una cuenta que vamos a hacer para manejarlo. Cuando nosotros y a nosotros nos retienen, cuando nosotros facturamos, entonces vamos a hacer unas cuentas donde vamos a registrar esas retenciones. Adicionalmente, también nosotros tenemos que hacer unos pagos. Entonces, cuando nosotros hacemos compras, gastos o pagos, nosotros tenemos que hacer el rol de agentes retenedores. Y en ese rol de agentes retenedores, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la retención en la fuente. Y recuerden
que nosotros la retención en la fuente, básicamente, ¿qué hacemos? Se la sacamos, se la retenemos o se la descontamos a la persona que se la vamos a pagar y se la entregamos a la DIAN al mes siguiente. Y después de eso, ¿nosotros qué hacemos? Al año siguiente, nosotros le emitimos a la persona que se la retuvimos un certificado para que ella pueda pagar los impuestos con eso. Entonces, nosotros tenemos que configurar nuestras cuentas de retención, nuestras cuentas de IVA. Y entonces vamos a ir como en orden. Entonces, mire, primero, ¿qué pasa con nuestra empresa? O sea, nuestra empresa, ¿qué nos están diciendo? Nuestra empresa nos está diciendo que se constituye. Perdón. Nosotros estamos trabajando con una empresa, SACS, ¿cierto? Y en ese orden nos están diciendo que estos asociados que hicieron, se asociaron y crearon una empresa y le entró el primer dinero a la empresa. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer el reconocimiento contable de este primer hecho. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a abrir una hoja en Excel donde hojita por hojita voy a ir teniendo lo que les voy explicando a ustedes de los hechos económicos para posteriormente colocárselos a ustedes y ustedes lo tengan como estudio. Un momentico. ¿Quién sabe cómo contabilizamos los aportes iniciales de una empresa SaaS? Lo que tienen en pantalla. ¿Qué cuentas se manejan? Profe, la cuenta de aportes sociales, ok. La cuenta del patrimonio, sí, aportes sociales es cuando estamos en una cooperativa. Cuando nosotros estamos en una SAS, estamos manejando lo que es el tema de capital suscrito y pagado, capital autorizado y capital suscrito por cobrar. Ya les voy a explicar los tres conceptos. Yo me tomo este pantallazo y me paso para Excel, que me pone como problema ratos este mouse. Y les explico el concepto. Nosotros básicamente, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir, me están viendo ya el Excel, perdón. Sí, profe. Listo, miren, entonces acá tengo voy a dejar dos cosas. Entonces, miren, tengo la transacción y básicamente, ¿qué es lo importante que sepamos acá? Cuando nosotros estamos trabajando o cuando nosotros estamos en una SAS, una SA, estamos hablando de una sociedad anónima. ¿Y ese anónima qué significa? Que los socios no se conocen. Los socios no se conocen en primera instancia o no lo conocen los terceros, porque una empresa sí conoce los socios. Y para eso se manejan tres conceptos: capital autorizado. Es decir, miren, ¿qué me está diciendo el ejercicio? La empresa, y es su empresa la que ustedes constituyeron, tiene un capital autorizado de 125.000 acciones, un capital suscrito y un capital y unas acciones pagadas o un capital pagado. Si ustedes están mirando este ejercicio, en esa primera transacción, ¿cuánto dinero le entró a la empresa? Me están diciendo, mire, la empresa es constituida por accionistas con la siguiente información. Me están diciendo, tienen 125.000 acciones a 1.500 pesos cada una. O sea, ¿eso cuánto es? 187.500 si yo multiplico, ¿cierto? Me están diciendo, ese es el capital autorizado o las acciones autorizadas. ¿Qué significaría acciones o capital autorizado? Profe, eso no es como el 50% del... Ah, no, no, no. El suscrito es el... Creo que es como el 50% del autorizado. Me equivoco. Más o menos. Pero la pregunta es, ¿qué es el capital autorizado? Mire, el Es capital con lo que van a autorizado crear la empresa. es el norte o el límite máximo
con el cual la empresa va a crear su capital, hasta dónde va a llegar. Entonces los socios se reúnen y le dicen a quién, le dicen a la Cámara de Comercio, que es la que le da la personería jurídica, y le dicen, mire, nosotros nos vamos a constituir y vamos a tener un capital autorizado de 187.500.000. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos 187.500.000? De multiplicar 125 acciones, 125.000 acciones por 1.500 que dice el ejercicio. En la vida real no siempre es así, porque las acciones pueden costar precios diferentes. Entonces la gente, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale ese valor? Ese valor sale de una decisión de cada empresa. Aquí nos están diciendo, cada acción vale 127.500. 125.000 a 1.500 vale 187. Entonces, ese capital autorizado es, como quien dice, el límite máximo donde va a llegar la empresa, el límite máximo al llegar en capital. El capital suscrito es el que van a pagar en el primer año. El que van a pagar en el primer año. Y el capital pagado es el que pagan al inicio de la empresa. Y la norma que dice, usted no puede empezar una empresa a pagar algo, se paga mínimo el 25%. Entonces aquí, ¿qué me están diciendo? Capital suscrito, 181.000. Capital pagado, 40.000. Si lo vamos a multiplicar por 1.500 y hacemos la multiplicación, nos está dando lo siguiente. Yo les hago una pregunta. Si lo que van a pagar son 60 millones y quedan debiendo, o sea, van a pagar 60 millones y dijeron que iban a pagar en el primer año 61.500, 121.500, ¿cuánto quedarían debiendo en el momento de la constitución? O sea, yo digo que voy a crear 121 y pagué 60, quedo debiendo 61.500. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo yo? Yo estoy convirtiendo toda esa historia o esa primera información que me da la empresa en dinero. Y este dinero yo lo tengo que convertir en contabilidad. Entonces, de ahí donde viene la pregunta, ¿qué tengo yo que manejar? Entonces, ahí donde aparecen unas cuentas que se llama la 310505, 310510, 310515. Y entonces la 3105 se llama capital autorizado. Capital por suscribir. Y la 15 es el capital. Capital suscrito por cobrar. Y entonces, ¿yo qué llevaría al capital autorizado? ¿Qué plata llevaría al capital autorizado? Yo tengo que hacer una primera transacción. ¿Yo cómo lo registraría? Y les voy a colocar este ejemplo en pantalla. Mire, tengo un ejemplo donde me está diciendo, se conformó una empresa con un capital de 100 millones, un capital suscrito de 50 y un capital pagado de 17. En el caso de nosotros, ¿cuál es? En el caso de nosotros es el capital autorizado 187.500, lo voy a colocar aquí al frente, 187.500, 121.500. Y 61.500. O sea, digamos, son nuestros conceptos. Capital autorizado, para que lo podamos hacer a la vez. Capital suscrito, 121.500 y capital pagado, 60 millones. O sea, nuestro ejercicio y el del ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos este ejercicio
Estas son las transacciones que nosotros debemos hacer en nuestro primer comprobante de contabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Primero, registre el capital autorizado. Me está diciendo 310505, le vamos a hacer un crédito por el capital autorizado. En nuestro caso son 187.500. Al capital por suscribir le vamos a hacer 310510, le vamos a hacer la contrapartida porque es partida doble. Segundo, ¿qué nos están diciendo allá? Registre el ingreso del dinero. Y lo vamos a hacer al revés. Entonces, el dinero entró a la caja. ¿A nosotros cuánto nos entró? 60 millones. Ahí nos está diciendo 310515 por pagar, por cobrar. ¿A nosotros cuánto nos queda por cobrar? 61.500.000. Y eso es el capital suscrito porque ya lo suscribimos 310510. La suma de los dos. ¿Lo hice bien o lo hice mal haciendo la comparación del ejercicio con lo que nosotros tenemos? ¿Qué me dicen ustedes? Esta es una transacción que escasamente se hace una vez en la vida, y esa vez en la vida es cuando se crea la empresa. Entonces, mire, estoy diciendo capital autorizado, 187.500 en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio eran 100.000 pesos. Estamos manejando las mismas cuentas, 3105 con 3105 contra las 310510. Ya estamos reconociendo que me entró a la caja, me entraron 60 millones porque el ejercicio me está diciendo que pagamos 60 millones de pesos. Y adicionalmente, ¿qué me está diciendo? Usted suscribió 121, pagó 60, ¿cuánto le quedan debiendo? Te le quedan debiendo 61.500 contra el total. Y este es el primer registro de la primera transacción, como dice el ejercicio, el hecho económico 1. Preguntas. Profe, yo le pregunto, usted dice que la transacción pues solamente se realiza una vez, que es al crear la empresa, ¿cierto? Sí. Cuando uno hace un estado de situación financiera, ¿lleva eso al estado de situación financiera la primera vez o siempre o nunca? Siempre. O sea, el estado de situación financiera es el balance, ¿cierto? El estado de situación donde están los activos, los pasivos y los patrimonios. Aquí que estamos registrando los dineros que tienen los socios en la empresa y que el aporte inicial lo hacen una primera vez en la vida, ¿cierto? Esos 60 millones que nos entraron van a quedar ahí registrados toda la vida. En este caso de nosotros, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué puede pasar y qué pasa en el ejercicio más adelante? Aquí nos están diciendo que nosotros decidimos suscribir en el primer año 121.500.000, pero solamente pagamos 60 millones, quedamos debiendo 61.500. Entonces, resulta que más luego vamos a pagar el dinero, vamos a hacer acá, el otro ejemplo, que no es para el hecho económico 1, sino para el otro. Vamos a decir, pagaron lo faltante. Entonces, ¿aquí qué faltaría? Faltaría que los socios paguen los 60 millones. Y entonces, ahí es donde tenemos nosotros que decir o suscribir o pagar. Entonces, a nosotros, ¿aquí qué nos falta? Nos faltan 60 millones para ingresar. Entonces, otra transacción, no la hagamos mejor para que no nos enredemos para los que los ven, pero aquí nosotros, ¿qué haríamos después? O suscribimos más o pagamos lo que debemos. Pero como tú lo dices y para contestarte, el efecto es que esta cuenta, ¿dónde va a estar? Va a estar en cuentas de patrimonio y nunca se van a quitar. ¿Y por qué nunca se van a quitar? Porque los dineros que le entrega a uno el socio, uno nunca se los devuelve.
O sea, ¿cuándo se devuelven los dineros de un socio? Cuando se acaba la empresa. Pero si un socio se quiere retirar de la empresa, ¿qué tiene que hacer? Decirle a los demás socios que le compren, pero usted no me puede decir a mí, ve, yo me arrepentí de ser socio de la empresa, por favor devuélvame el dinero. Así no funciona. Entonces, eso lo voy a mostrar en el estado de situación financiera. Y esta es nuestra primera transacción que tenemos que hacer. Y entonces ahí es donde viene una particularidad y lo voy a dejar aquí escrito. Nosotros, las mayorías de cuentas que manejamos en contabilidad deben tener terceros, pero las cuentas 3105 no manejan tercero. ¿Por qué no manejan tercero? Porque como lo dijimos arribita, las sociedades anónimas son anónimas. Entonces en la contabilidad no puede decir quién es el socio, no puede decir Pedro, John, Juan, Juan Diego, Margarita, Rosa, no. Entonces estas cuentas cuando las configuremos no las vamos a colocar con terceros, o sea, no nos va a pedir terceros para cuando saquemos un balance, un auxiliar, no lo podemos hacer. Preguntas hasta ahí. Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces ya que tenemos que hacer, vámonos para el programa de contable y empecemos a contabilizar. Esa es la transacción más complicada. Ya le voy a grabar este archivo acá para que no se me dañe y vamos abriendo si ustedes tienen su programa ya para que hagamos la contabilización. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros en la contabilización? Que nuestras cuentas debemos volver a organizar en el patrimonio. Archivo de trabajo, hoy estamos a 22 de marzo, clase de los sábados. Así se los voy a subir para que lo puedan volver a mirar. Entonces lo voy a dejar aquí en descargados. Entonces yo voy a abrir el software para que hagamos este registro que es el hecho económico 1. Si ustedes lo tienen, por favor, abrámoslo para que vayan contabilizando de una vez, que esa es la idea. Entonces yo me entro al software. Bueno, yo voy a entrar a una empresa que no la tengo configurada estas cuentas para que lo hagamos desde cero. Bueno, me voy a pasar para compartirles. Hoy se nos fueron todos a vacaciones y a puente. No, profe, no todos, acá hay varios pendientes. Ah, no, no, sí, tenemos 17, los otros se nos fueron 23. Bueno, entonces cuando yo entro al programa contable y me dicen si están viendo el programa contable, recuerden que nosotros tenemos 4 módulos y en cada módulo tenemos una función diferente. Nosotros por nómina, que la hemos configurado y la hemos hecho mucho, vamos a hacer la nómina, generar los recibos y después él automáticamente, si estamos bien configurados, nos pasa la información al programa contable. Por facturación, ¿qué hacemos? Hacemos las facturas electrónicas, generamos el documento factura y después lo contabilizamos. Por inventario vamos a hacer los movimientos del inventario. ¿Y cuáles son los movimientos del inventario? Cuando nosotros hacemos nuestros productos, porque nosotros vamos a elaborar las órdenes de producción, por acá lo hacemos y después el sistema me la contabiliza. A medida que vamos avanzando en las órdenes de, ¿cómo se dice?, en los hechos económicos, nos vamos a ir yendo a cada módulo como nos lo piden. En este primer módulo y en este primer hecho económico nos están diciendo, mire, la empresa se constituyó y los socios pagaron 60 millones de pesos. Entonces, las transacciones que son diferentes a nómina, que son diferentes a facturación
y diferentes a mover inventarios o materias primas se hacen por contabilidad. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que mirar acá? Nosotros aquí vamos a encontrar dos cosas. Vamos aquí, yo lo tengo abierto. Miren, nosotros ¿qué necesitamos saber? Nosotros necesitamos tener estas tres cuentas. Nosotros vamos a contabilizar. Me están viendo las dos pantallas a la vez. Donde tengo el Excel y donde tengo el programa de contabilidad. ¿O cómo se les ve a Profesor, usted? yo veo el programa de contabilidad. Bueno, entonces, listo. Yo sí lo estoy viendo, solamente me muestra el programa. Él no me deja mostrarle dos pantallas a la vez. Nosotros en lo que acabamos de mostrar dijimos cómo íbamos a contabilizar, ¿cierto? Y entonces, ¿él qué nos está pidiendo? Que vamos a manejar la 3105.5, la 3105.10 y la 3105.15. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ir por parámetros en contabilidad, plan de cuentas, y mirar si yo sí tengo esas cuentas creadas, para saber si las llamo o no las llamo. En este programa, en esta empresa que yo llamé, no las tengo creadas, precisamente por eso, para poder hacerlas desde cero, porque en la otra sí las tengo creadas. Y entonces, si yo voy a crear una cuenta, ¿por dónde la creo yo? Entonces yo digo registro plan de cuentas. Entonces yo acá no tengo ninguna cuenta. Vamos a ver, por la 3 no tengo la 31 aporte social, no tengo la 3105. Entonces yo lo primero que debo tener es que crear la cuenta 3105. ¿Cómo se llama la 3105? Ya les voy a decir, voy a mirar aquí mi plan de cuentas para decir el nombre exacto. PUC. La 3105 se llama capital suscrito y pagado. Capital suscrito pagado. Como yo estoy creando una cuenta a nivel de 4, ¿yo qué voy a decir? Las cuentas 3 es de naturaleza crédito y es auxiliar. No le coloco nada más y digo grabar. Ya, si yo ya tengo mi cuenta 3105, o sea, las de 4, que se llama capital suscrito, yo ya voy a crear las que yo necesito, que es 310505, que se llama capital autorizado. Capital autorizado. Le voy a decir que es crédito y que es auxiliar. No le hago nada más, porque aquí no vamos a pedir terceros. Mire que ya la creé. Si yo vuelvo y miro la 31, ¿qué me van a salir? Ya tengo la 3105, 310505. ¿Qué tengo que crear? La 310510. La 310510 se llama capital por suscribir. Suscribir, está mal escrito, suscribir. ¿Eso qué me indica? Que es de naturaleza crédito, es auxiliar y no le voy a pedir ni tercero ni nada. Me falta la 310515, que se llama capital suscrito por cobrar. Vuelvo y le digo que es de naturaleza crédito y es auxiliar. O sea, ahí yo ya tengo mis tres cuentas. Entonces voy a volver a revisar aquí donde dice buscar. Me salen las tres que necesito, las tengo creadas. Recuerden que cuando yo estoy mirando el plan de cuentas, siempre a nivel de 6 me debe manejar. ¿Qué error tengo yo acá? Que la 3105, que es de 4, le dije que es auxiliar y es general. La corrijo. Siempre las de 4, perdón, son generales, o sea, esas no reciben movimiento. Las de 6 sí deben recibir movimiento y dicen auxiliar.
Esto es igualito a como fuimos creando las cuentas de salario, las 51, las 52. Solamente que aquí estamos creando las que realmente nosotros necesitamos. ¿Para qué? Las que necesitamos para crear nuestro primera transacción. Una vez yo ya tenga revisado mis cuentas, entonces ya vamos a empezar cómo hacemos nuestros registros. Entonces, si yo estoy en contabilidad, entonces yo vuelvo y les recuerdo, nosotros siempre vamos a tener 6 bolitas o 6 iconos que me van a decir por parámetros, ¿qué hago yo? Por parámetros yo configuro, por grabación capturo o registro las transacciones, por consultas reviso lo que yo quiera hacer, por informes saco informes, saco los informes que están en el sistema registrados o organizo otros porque yo puedo configurar, y especiales, algunas transacciones especiales como pasar a contabilidad, importar y exportar. Entonces, mire, nosotros hemos venido manejando por contabilidad parámetros, hicimos los documentos, el plan de cuenta, hemos creado terceros, hasta ahí vamos. Ya como nosotros creamos los documentos, vamos a hacer nuestro primer documento. ¿Y cómo se hace nuestro primer documento? Yo le digo grabar. Cuando yo le digo grabar, tenemos que tener algo muy importante. Mire, nosotros, si ustedes me miran, ¿qué me está saliendo a mí? Me dice Café Pedral SAS, contabilidad, y me sale el mes de octubre del 2024. ¿En qué mes estamos? En marzo. Y eso es importante porque yo tengo que saber en qué mes estoy yo. ¿Por qué me sale a mí que está en octubre del 2024? Porque estas empresas las tengo creadas desde el semestre pasado. Digamos, esta empresa no la he abierto desde octubre del año pasado. ¿Yo qué tengo que hacer? Cambiarme para el mes que yo necesito. Entonces yo le digo, le doy clic en octubre y yo voy a escoger marzo del 2025. Digo grabar periodo y él ya se me va a pasar para marzo del 2025. ¿Y eso qué indica, muchachos? Que nuestro ejercicio va a tener 2 meses contables. El primer mes contable va a ser en marzo y el segundo mes contable va a ser en abril. Entonces, ya que tengo el mes que es, digo grabar documento, y este es el menú por donde nosotros vamos a digitar la mayoría de los comprobantes, por donde los vamos a digitar, por donde los vamos a grabar, por donde los vamos a corregir, por donde los vamos a imprimir. Y esa es la primera entrada para nosotros poder contabilizar. Nosotros hace muchas clases, cuando empezamos, hicimos por contabilidad, decíamos que cada documento tenía una función y que nosotros íbamos creando documentos. Este no es necesariamente lo que ustedes necesitan, porque ustedes crearon unos. Nosotros en este momento, esta primera transacción, ¿por dónde la hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Una nota de contabilidad. Entonces yo la puedo registrar por una nota de contabilidad. ¿Por qué? Porque él me va a tomar, la nota de contabilidad es aquel comprobante donde yo registro transacciones internas que no tienen que ver con otras personas. O sea, no estoy pagando una factura, no me están pagando una factura, estoy registrando una escritura que hicieron los socios. Yo escojo el documento, que puede tener el código de cualquiera. Él automáticamente me va a colocar un número. ¿De dónde sale este número? De la configuración de allá. Nosotros, ¿qué hicimos? Decíamos en esos momentos de configuración que siempre le colocáramos al documento 1, pero él me va a salir el primero. Voy a colocar, cambio el día, porque esa es la transacción del primer día. En detalle, ¿qué coloco? Registro, un resumen de lo que están haciendo. Registro, apertura, sociedad, por decir algo. ¿Qué nos sirve eso? Porque nos va a salir en el cuerpo del documento. Y ya me voy yo a buscar la primera cuenta. Y entonces, ¿qué movimos nosotros? Nuestra primera transacción, ¿cuál fue? Fue 3105. Entonces yo busco la 3105 o la digito. 3105, capital autorizado. Me está diciendo que es un crédito de 187.500. En el detalle del registro, nosotros podemos colocarle información complementaria. ¿Para qué esa información complementaria? Esa información complementaria que le sirva a las personas para entender. Acá no vamos a colocar, o colocamos lo mismo que teníamos allá para no volver a digitar. Miren.
¿Cuándo grabo yo? Le digo grabar. Inmediatamente él me hace el primer registro. Y si ustedes van a ver al lado derecho de sus pantallas, unos recuadros azules, van a ver que él me hace un control del débito con el crédito. Y en este momento que tenemos débito 0, crédito 187.500. Nosotros al final de cada transacción debemos tener diferencia 0, que quiere decir que los débitos son iguales a los créditos. Como ya grabé mi primer registro, el cursor se me vuelve a parar, a posicionar en la cuenta siguiente. Y nuestro registro nos decía 310510. Quiero colocarle el registro, vuelvo y copio o pego lo que ya tengo y ya es en el débito 187.500. Le digo grabar. Y ya si ustedes miran al derecho, ¿qué estamos viendo nosotros? Que la primera parte que la teníamos cuadrada está bien. Débitos iguales a créditos. En lo que yo les mostré nos faltan 3 registros adicionales. Y entonces, aquí ¿qué nos va a decir? Ya nos va a decir, bueno, vamos a mover la 31. Voy a hacer tal cual los registros como los teníamos en el ejercicio que los mostré ahora. Voy a pegar lo que tenía allá. Aquí me decía que 121.500.000. La 3105.010. Ahí me la pasó. La otra era 3105.15. Él me recibe, si yo no tengo la cuenta creada, él me va a sacar un mensaje, me va a salir en rojo, me va a decir que no hay, que no pueda tomar la cuenta porque no está creada. Me dice que un débito de 61.500.000. Y aquí, ¿qué nos falta? Agregarle a la caja los 60 millones que nos falta. La caja sí nos va a pedir terceros. ¿Por qué la caja nos va a pedir terceros? Nos va a pedir terceros porque nosotros lo dijimos. La plata, ¿de quién entró? De 3 socios. Entonces, ¿aquí qué nos va a pasar? Aquí nos va a tocar crear 3 socios. Entonces, mire, ¿quién nos dio la plata? Son 4 socios y cada uno nos dio 15 millones. Entonces, nosotros todavía no tenemos el tercero creado. Entonces, el primer socio se llama Juan Suárez. Entonces, lo tengo que crear. Me le invento la cédula, le digo que se llama, este es el primer nombre, Juan Suárez. Le puedo decir grabar, después puedo llegar a hacer todos los datos que necesitemos. Entonces acá ya lo tengo, Juan Suárez. ¿Él cuánto me dio? Eran 4 socios, cada uno me dio de a 15 millones. Entonces este primer socio me dio 15 millones. ¿Por qué la caja sí me está preguntando? El segundo socio, voy a mover la cuenta, 110505. Lo dio Lolita Narváez, como dice la guía. No lo tengo creado, mire, lo puedo crear en el momento. Le coloco cualquiera, digo que es natural, no responsable de IVA. Le digo, el primer nombre se llama Lolita Narváez. Son diferentes los socios a los empleados. Listo, ya Lolita Narváez quedó lista. Lolita Narváez, ya la llamo. Lolita Narváez. Voy a pegar acá. Otros 15 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La agregamos. Lolita Narváez. Ya me dice que Pedro Infante, la misma cuenta, a la caja. 110505. Me pide el tercero, no lo tengo, te lo voy a agregar. Y mire que a la medida que yo voy digitando cuentas, a nivel del 6, él me va a pedir los terceros y los voy creando. ¿Ustedes cuáles terceros tienen? Los empleados, la representante legal, algunos que lo han pedido. A medida que nosotros vamos pasando en el hecho económico 1, en el hecho económico 2, no tenemos el tercero, lo tenemos que crear. Estos primeros terceros, cuando es un proveedor, aquí yo no le coloqué si era cliente, proveedor ni empleado. Si yo quiero darle una clasificación a los socios, ¿qué clasificación le puedo dar? Cliente, proveedor, empleado. ¿A cuál se asemeja más? ¿Es un empleado? No. ¿Es un cliente? No. Se asemeja más a un proveedor.
Pero mire, él no me exige que le coloque cualquiera. Yo le puedo colocar proveedor, que es el que más se asemeja, pero yo lo puedo grabar y él no me pide información adicional. ¿Por qué? Porque si fuera proveedor tendría que hacer un proceso diferente cuando mueva las cuentas de compras, las cuentas por pagar. Pedro Infante, ¿qué se me hizo Pedro Infante? Pedro Infante. No lo grabé. Pedro Infante. ¿Muy complicado o cómo lo ven? O sea, aquí es donde ya uno va practicando. Y lo último es entrar la plata. ¿A dónde? A la caja. ¿De quién? Del último socio, Javier Solís. No lo teníamos, lo tenemos que crear. Primer apellido, Javier Solís. Le digo que es proveedor. El deber ser, que es cuando yo estoy en una contabilidad de verdad y organizada, yo lleno todos los campos, porque esos campos que me piden del proveedor, del empleado, del cliente, del tercero que cree, ¿para qué me sirve? Es información adicional que yo debo tener para hacer medios magnéticos. Pues aquí, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, si yo sigo con mi contabilidad así, cuando haga los medios magnéticos no me va a salir ni dirección de nadie de estos, y entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Cuando vaya a hacer los medios magnéticos, volverla a sacar, si ya nosotros la habíamos capturado. En este momento ya nosotros terminamos nuestro primer registro. Y yo mire que hice aquí un error, no es 1.500.000, sino 15 millones. ¿Cómo lo corrijo? Mire, me sale el lapicito. Cuando yo le digo lapicito, el que me hace, me vuelve y me posiciona para que yo lo corrija. Me dice que es Javier Solís, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo agrego. Ahí yo ya estoy cuadrado. Mire que tengo los débitos iguales al crédito. Hasta este momento yo no tengo nada registrado en contabilidad porque no lo he grabado. Si en este momento yo me salgo del sistema, ¿qué me estaría pasando? Perdería toda la información. ¿Yo qué tengo que hacer? Grabarlo. Cuando yo ya lo grabé, él inmediatamente, ¿qué hace? Inmediatamente queda grabado en contabilidad. Preguntas, ¿cómo hago yo para volver a ver un documento que ya hice? Entonces yo me voy por grabación y le digo editar el documento si lo quiero volver a ver. Lo escojo. Era nota de contabilidad. Aquí me está diciendo que el que sigue es el 3001. El mío era este. Le doy el valor. Ay, ¿dónde me dio? No existe, no me acuerdo. Bueno, ya lo vamos a buscar. Entonces, mire, le voy a decir por imprimir. Le digo documento. Por eso es bueno empezar en el número 1, porque uno no se enreda. 3001. Imprimir documento. Vamos a ver si era el número que era. Mire, si era el 3001. Así es que se imprimen los documentos, se vuelven a ver, vea, el nombre de la empresa, la nota de contabilidad, el número de documento, aquí se creó con ese código. Realmente si lo hubiera organizado bien debía ser el número 1, que se hizo el 1 de marzo, y me muestra el nombre de las cuentas contables en el código, el nombre, ese detalle es el que yo le quise colocar, me dice los terceros que manejaron débitos y créditos. ¿Y por dónde lo hice? Por el menú de grabar, que me da la opción de ¿qué? Me da la opción de hacerlo de dos formas. ¿De cuál? De ver, editar y grabar. Entonces, ¿cómo hago yo para ver los informes después de digitar? Porque lo importante de yo hacer una transacción es que después que yo haga un documento, ese documento quede registrado en contabilidad. Entonces yo me voy para informes. En informe digo balance de prueba. En balance de prueba él me va a mostrar todas las cuentas. Yo digo que me muestre todas las cuentas, siempre me va a mostrar por defecto, desde la 1 hasta la 7. ¿Yo qué le digo? En el periodo que quiero mostrar el informe. En este momento tenemos en marzo, ¿cierto? Y le digo imprimir documento. ¿El qué va a hacer? Me lo va a mostrar en pantalla. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que nosotros estamos viendo? Es nuestro primer balance de prueba que me está mostrando las transacciones que se movieron en ese primer documento.
y que es lo importante, nos muestra saldo inicial, débitos, créditos y saldo final. ¿Cómo sé yo que estoy cuadrado? Recuerden que la partida doble en la contabilidad es que todo débito corresponda a un crédito y deben ser iguales. Entonces, si nosotros miramos los débitos, da 309, los créditos 309 y el saldo final 0, estamos cuadrados. Preguntas hasta ahí. ¿Difícil o enredado? No, profe, bien, yo lo veo bien. Hay que agregar la práctica. Bueno, entonces ya nosotros hicimos nuestra primera transacción. Entonces la pregunta es, vamos a hacer nuestra segunda transacción. Vamos a mirar nuestro hecho económico 2. Ya lo voy a mirar acá que lo tengo. Nuestro hecho económico 2, ¿para dónde se me fue? Ya voy. Si alguien lo tiene, me lo puede leer mientras que yo lo descargo. El hecho económico 2, ¿qué me está diciendo? Profe, no sé si es a mí solo o se le fue el audio y dejó de compartir. Por 2. A mí también. A mí también, profe. ¿Escuchan? ¿Ya sí me escuchan? Sí, profe, ahora Ay, sí, sí. Sí, profe. profe. ¿Hasta dónde me Profe, escucharon? sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Iba a leer el hecho económico 2. Bueno, entonces el hecho económico 2 es este. Lo estamos viendo en pantalla, no. Lo voy a volver a No, compartir. profe. Profe, no, todavía no. Ahí, Ahora sí. listo. Ahora sí. Entonces, mire, yo ya hice el primer hecho económico. Ustedes lo tienen que hacer en el programa, en el mes de marzo, porque a partir, ¿cuál es el trabajo que vamos nosotros haciendo en el hecho económico? Tenemos alrededor de 25 transacciones y esas transacciones tienen que estar contabilizadas en el programa para poder sacar balance de prueba. Entonces, si nosotros nos vamos al hecho económico 2, díganme ustedes cómo lo hacemos. Primero, ¿por qué comprobante hago este comprobante? ¿Por qué comprobante registro este hecho económico en contabilidad? Me están diciendo, la empresa realiza la apertura de una cuenta corriente con el monto existente caja en el Banco Santander. ¿Ahí qué está pasando en la contabilidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay que registrar? ¿Qué es abrir una cuenta corriente?
Profe, pues yo tengo entendido que las cuentas corrientes las manejan es, pues más que todo las empresas, ¿no? Exacto, pero aquí cuando usted le dicen la empresa hace apertura de una cuenta, ¿qué quiere decir? Que usted va al banco y el banco le abre una cuenta corriente y a usted le están diciendo que entrega la plata. ¿Cuánta plata tenemos nosotros en el banco en este momento con la transacción anterior? En caja, perdón. $60 millones tenemos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué está pasando en este momento? Esta es una transacción donde la empresa está sacando plata de su caja y la está transfiriendo a una cuenta corriente o se la está entregando al banco, porque cuando los socios armaron la empresa, los socios ¿qué hicieron? Los socios entregaron el dinero en efectivo y ese dinero en efectivo lo recaudó alguna persona y dijo, lo tengo en custodia, eso se llama la tesorería. Entonces, en contabilidad, ¿por qué comprobante se hace? Por un comprobante de egreso. Y ustedes ya crearon un comprobante de egreso, o sea que nosotros ¿qué vamos a hacer en el programa? Por un comprobante de egreso, vamos a sacar la plata de la caja. A la caja vamos a sacar 60 millones de pesos. ¿Y a dónde lo tenemos que entrar? Al banco. ¿Y a qué banco? Al Banco Santander. Y la cuenta del banco es la 111005. Banco Santander. Va a entrar 60 millones de pesos. Mire, y esta es nuestra segunda transacción. ¿Yo qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo, mire, saqué de un lado y lo hice para otro. Y entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿O qué deben hacer en este hecho económico 2? Esta transacción tal cual como yo se las estoy explicando, la tienen que ir a hacer en marzo con un documento en contabilidad que ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar comprobante de egreso. ¿Cómo lo van a hacer? Como hice yo el primer documento. Y ese primer documento lo que hice yo fue, me entré a contabilidad, dije grabar, llamé el documento me llegó en el consecutivo. Cuando voy a escoger el día voy a colocar 2. Aquí cuando hablamos hecho económico 2, perdón, aquí dice día primero del mes 1, o sea que el día del mes es 1, primero de marzo. Y si me pide un tercero, que me lo está pidiendo, me está diciendo que el tercero es el Banco Santander. Yo tengo que crear el tercero del Banco Santander. Tercero del Banco Santander. Y ahí vamos a tener nosotros nuestro segundo hecho económico registrado. Preguntas. Tenemos el hecho económico 3. ¿Me lo están viendo en pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, y en el hecho económico 3, ¿qué está pasando? O mejor dicho, Contrata a los empleados. nosotros tenemos que hacer un registro en contabilidad. ¿Qué registros haríamos en ese caso? Porque el efecto de cuando yo empiezo a hacer los hechos económicos es que yo ya tengo que ir a determinar si tiene una afectación en contabilidad o no para yo hacer el documento que ingrese. Lo voy a colocar aquí debajito. Entonces el hecho económico 2 ya lo hicimos, el hecho económico 3, que es la nómina, como lo dijo la compañerita, ¿qué me está diciendo? Contratación. Profe, se le va la voz de lo que está diciendo.
El hecho económico 3, estamos contratando Profe, personal. yo no le escucho. Nadie me escucha, muchachos. Yo sí le escucho, profe. ¿Alguien más no me escucha? Profe, no está bien. Ah, bueno. Entonces, miren, muchachos, el hecho económico 3, estamos diciendo, la nómina estamos contratando. Cuando yo en el hecho económico 3 contrato el personal, ¿qué hago? Hago los papeles, hago la afiliación a la ARL, hago todas las afiliaciones. En ese momento, ¿contabilidad hace algún registro? O sea, no se registra nada. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el primer registro de la nómina? Aquí nos está diciendo que la nómina se hace el 15. Entonces aquí contratamos el personal el primero, pero vamos a pagar la nómina el 15. O sea que solo hasta el 15 de marzo tenemos el primer registro de nómina. Tenemos registro de nómina. ¿Y eso qué indica? Que aquí pasamos derecho. Cuando lleguemos al día 15, nos van a decir hacer la nómina del primera quincena, y nos van a explicar si hay algún tipo de novedades. Ahí lo registramos. O sea que este hecho económico no va a tener ninguna implicación. Sigamos. Hecho económico 4. El hecho económico 4, y yo hoy voy a llegar hasta el hecho económico 5, porque ustedes los tienen que digitar y tienen que hacer, como quien dice ustedes, sus propios intentos. Entonces yo voy a llegar solo hasta el 5. Entonces, pregunta del millón. ¿Qué es la caja menor? Cuando usted le dicen que la empresa constituyó un fondo de caja menor, ¿qué es eso en las empresas? El efectivo. Profe, Sí, que sacan profe, plata del... Dime. es un efectivo que se manejan en las empresas para tener, pues, cuando necesiten algo así como de urgencia, que si de pronto, un ejemplo, nosotros manejamos en la empresa donde es que manejamos la caja menor, por si necesitan en el momento comprar como para arreglo de alguna máquina, en sentido de algún tornillo, alguna pintura, y uno saca de ahí, pues, es como un disponible que tiene uno para la empresa, para gastos, pues, poquitos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno en la contabilidad? Saca la plata del banco, 2 millones de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y se la entrega a la persona que maneja la caja menor. Pero contablemente, ¿qué es? Una cuenta diferente. La 110510 es la cuenta de caja menor. O sea, de la contabilidad no se desaparecen esos 2 millones. Esos 2 millones básicamente se le entregan a una persona. Como quien dice, a la secretaria o a cualquier persona de la empresa. O sea que en este caso, ¿qué registro hacemos nosotros del hecho económico 4? Sacamos la plata del banco con un crédito y la llevamos a una cuenta, se la entregamos a la 110510, que se llama la caja menor. Y si nos pide un tercero, colocamos el tercero de un empleado. Por lo general nos están diciendo que es la secretaria. ¿Y la secretaria cómo se llama? La secretaria se llama Rosa Brancho. O sea que cuando ustedes ya tienen creada la secretaria, cuando hagan la transacción, ¿qué lo van a hacer? Le van a colocar el tercero, el Rosa Brancho. Entonces, mire, aquí ya tenemos el segundo egreso que ustedes van a hacer. El primero, creamos la cuenta del banco. El segundo, vamos a crear la cuenta de caja menor, segundo egreso. Y ahora nos llega otra transacción, la del hecho económico 5. Y el hecho económico 5, ¿qué me está diciendo? Que la empresa paga una factura por 3 millones de pesos masiva, equivalente a 1.500 metros cuadrados de arrendamiento.
¿Eso qué indica? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí en esa transacción? Me están diciendo, pagó una factura, ¿cierto? Entonces, nosotros en contabilidad tenemos que hacer dos pasos. Primero, causar, o Está sea, como legalizando los gastos, profe. sí, vamos a pagar un gasto, sí señora. Primero causamos y luego pagamos. Luego pagamos. Nosotros causamos por notas de contabilidad, causación de compras y gastos, como ustedes lo hayan creado el documento. Pagamos por egresos. Entonces vamos a causar, entonces vamos a hacerlo aquí como le estoy diciendo yo. Entonces primero vamos a causar. Entonces, ¿qué estoy pagando yo? Un arrendamiento. Arrendamiento. ¿Por qué valor? Por 3 millones de pesos. Me están diciendo que el arrendamiento es masiva. ¿Cuánto es la tarifa de IVA en Colombia? Creo que el 3.5. No, el 19. El IVA es el 19%. Entonces lo multiplico por el 19. O sea, con un IVA de 570. Lo que tú dices es la retención en la fuente. Retención del 3.5%. Eso, profe, sí. Retención del 3.5%, que es la retención de arrendamientos, por el 3.5%. Y entonces, ¿yo qué voy a pagar? O sea, valor a pagar. Yo le pago al señor los 3 millones más el IVA y le resto la retención. O sea, que yo voy a pagar ¿cuánto? 3.465.000. O sea, así llegaría la factura. Y vamos a tener un tercero, nos toca crearlo. ¿Cómo se llama el del arriendo? Acá el ejercicio no nos está diciendo a nosotros cómo se llama la persona del arriendo. Pero cada que nosotros entremos a la contabilidad ¿qué nos va a decir? La contabilidad nos va a decir un tercero, nosotros los creamos, a crear tercero. Bueno, entonces la pregunta es, listo, aquí ya estamos diciendo, el señor va a pagar un arriendo, vale 3 millones de pesos. Este tiene un 19% y tiene una retención. Entonces vamos a hacer aquí nuestra causación. Vamos a hacer nuestra causación. ¿En qué gasto se registra el arriendo? Gastos por funcionamiento. ¿La 51, la 52 o la 53? El arrendamiento es un gasto administrativo, un gasto de ventas o un gasto comercial. Administrativo. Inicialmente es administrativo, perfecto, pero cuando a ustedes les dicen ahí que lo tenemos que distribuir, ¿a qué se estarían refiriendo? Mira que el ejercicio nos está diciendo, la empresa paga una factura y nos dice que es 1.500 metros, ¿cierto? Y nos está diciendo que se distribuye en administrativo, comercial y producción. ¿A qué podría hacer referencia a eso? Lo están repartiendo. Exacto. Nosotros, cuando lo hicimos en nómina, dijimos que teníamos tres cuentas. La 51, para gastos administrativos, la 52 para gastos administrativos, 51 para gastos administrativos, 52 para gastos de ventas y la 72 para gastos de producción. Entonces nosotros
Por lo general los arrendamientos son administrativos, pero aquí ¿qué nos están diciendo? No, usted esos 3 millones de pesos me los va a repartir a tres empresas o a 3 personas. Aquí ¿cómo lo repartiríamos? ¿Cómo repartiríamos estos 3 millones de pesos a 3 empresas? A esos 3 tipos de gastos, a esos 3 departamentos, a esas 3 cuentas. Profe, pues me imagino que se multiplicaría primero por el metro cuadrado, ¿no? Para saber qué ración le toca a cada uno. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué tendría que hacer? Hacer primero la división de 3 millones dividido 1500 metros cuadrados y allá hacer el cambio. Y me espera un momentico, cambio de mouse, que este mouse se me le dañó la pila. 2 minuticos me espera. Bueno, volví, me falló el mouse. ¿Me escuchan? ¿Y me ven? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profe. como lo estábamos diciendo, entonces, si nosotros vamos a mirar, entonces, vamos a hacer la causación como si fuera gasto administrativo, después lo repartimos. Y entonces yo digo primero, gasto arrendamiento. Entonces yo digo, gasto arriendo. Ahorita vamos a colocar las cuentas. Vamos a decir gasto arriendo administrativo. Gasto arriendo de ventas o comercial. Gasto arriendo producción. IVA, retención y valor a pagar. Una cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Yo lo que reparto son los gastos. Yo no reparto el IVA. O sea, cuando a mí me dicen que haga una distribución y me muestran unos departamentos, yo voy a distribuir solamente la parte que le corresponde al gasto, no al IVA. Entonces, vamos a decir acá. ¿El IVA cuánto fue? El IVA era... IVA esa parte, retención esa parte. IVA, retención y cuentas por pagar. Entonces, el IVA que recaudamos nosotros fueron 570.000. La retención que es por pagar, 105.000. La cuenta por pagar, 3.465.000. Entonces, si nosotros vamos a ver los débitos, y los créditos, en este momento, ¿qué nos está faltando? Nos están faltando 3 millones de pesos. Vamos a llevar los gastos, como decía la compañera, vamos a hallar la base, como si estuviéramos trabajando en costos, el valor por metro cuadrado, para que nos pueda dar. Entonces nosotros decimos, valor arriendo
Ese valor arriendo cuesta 3 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo divido metros cuadrados. Metros cuadrados. El área son 1500. O sea, yo divido 3 millones dividido 1500. Y entonces ahí, ¿qué me está haciendo? Que por cada metro cuadrado son 2000 pesos. Y entonces ya yo voy a decir, administración, comercial o ventas y producción. Producción, ¿cuánto tiene? Tiene 150 metros, administración. Comercial, 100 metros. Y administración, 1.250.000. Entonces multiplico 2.000 por 150 de administración. 2.000 por 100 de comercial. 2.000 por 1.250. Y lo sumo los tres. Entonces, mire, si lo repartí bien. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? A gasto administrativo le llevo 300.000 pesos. A gastos de ventas, 200.000. Y a gastos de producción, 2.500.000. 2.500.000. Aquí nosotros tenemos cuadrado nuestra causación. ¿Qué nos faltaría? Las cuentas contables. ¿Quién me dice cuáles son las cuentas contables? ¿A qué código lo llevamos para poderlo registrar? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo primero la causación. Listo. Lo vamos a hacer por una nota de contabilidad. Y vamos a registrar estas cuentas. En este momento, ¿qué nos faltan? Nos faltan las cuentas de arrendamiento. ¿Cuáles son las cuentas de arrendamiento? Para gasto administrativo, las 5120. Para gastos de arriendo, las 5220. Para gastos de producción, las 7220. El IVA, una 2408. Este es IVA del 19%. IVA del 19%. Retención del 3.5%. El IVA va a una 2408, la retención a una 2365 y la cuenta por pagar una 2335. Inicialmente, ¿por qué no le he agregado los dos números que le falta? Porque ahorita lo vamos a revisar cuando creemos el IVA y la retención. Cuando nosotros ya hacemos la causación, que es la primera parte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el pago. Pago, ¿cómo lo hacemos? El pago es más sencillo. Sale del banco, sale del banco, ¿cuánto le tenemos que pagar a la persona? 3.465.000. Le hacemos un crédito al banco, 3.465, y a la cuenta por pagar, 2335, cuenta por pagar arriendo, 3.465. Ahí estaríamos cuadrados para hacer nuestra tercera transacción. Nuestro tercer hecho económico. Primero lo causamos y después lo pagamos. ¿Qué es lo importante? Saber que primero causo y después pago. Si nosotros miramos, ¿y esto a qué nos va llevando? Ahí es donde viene la pregunta. Nosotros tenemos ya creadas las cuentas de arrendamiento que nos corresponden. O sea, si ustedes miran, ya tienen sus cuentas allá. Por lo menos yo no creo. Voy a buscar el plan de cuentas para decir exactamente cuáles son y cómo las tendrían que crear. Si yo me voy para el plan de cuentas, el PUC, voy a mirar la 5120, el PUC.
La 5120 me está diciendo que mire las cuentas, o sea, nosotros que estamos, las 512010 son construcciones, nosotros que estamos alquilando, arriendo por una bodega. Entonces, la cuenta que vamos a manejar va a ser 512010, 522010, 722010. La retención en la fuente, 2365 arrendamientos, es la 236530. Vamos a mirar qué es, tal cual. 236530 arrendamientos. 236530. ¿Qué implica eso? Que ustedes van a ir teniendo, antes de registrar, que tengan estas cuentas para poder hacer el comprobante. El IVA ya se los voy a explicar cómo lo vamos a manejar. Y la 2335 es donde van a manejar los pagos, 2335. Y aquí que quedamos debiendo un arrendamiento. Entonces vamos a buscar si hay una cuenta para arrendamientos, 233540. 233540. Acá nos quedan a nosotros las cuentas completas de todo lo que es nuestros primeros 5 hechos económicos. Solamente nos falta agregar lo que es el IVA. Entonces, para el IVA ya les voy a explicar. El IVA, si ustedes se acuerdan, nosotros en el IVA, ¿qué pasa en Colombia? Nosotros el IVA manejamos una forma de hacerlo de la siguiente forma. El IVA es generado y el IVA es descontable. ¿Eso qué indica? Les voy a hacer el ejemplo con una cuenta T. ¿Eso qué me indica? Que cuando yo facturo, yo coloco aquí el IVA por pagar de las facturas. Y eso que se me vuelve, acá que tengo yo los créditos, o sea, como si se lo fuera a pagar a la DIAN. Créditos. Cuando yo compro, aquí coloco el IVA descontable de las compras. Un débito. ¿Esto qué quiere decir? Que al final del periodo, ¿yo qué hago? Cojo lo que tengo en el crédito, se lo resto en el débito y le pago a la DIAN la diferencia. Pero ¿qué tenemos nosotros? Una tarifa del 19% y una tarifa del 5% en las facturas. Y en las compras tenemos una factura del 19% y una factura del 5%. ¿Eso qué me indica? Que nosotros el IVA lo vamos a manejar a la 2408. Se llama IVA por pagar. Y a nivel de 6, ¿qué vamos a decir? 240801. IVA generado del 19%, que son las facturas, o sea, estos de acá, el IVA por pagar o IVA generado. Entonces vamos a hacer una 2408 que llama IVA generado, o coloquémosle para que nos quede IVA más fácil de entender, IVA en ventas del 19%, IVA en ventas del 5%, 240802, 240803, IVA en compras y gastos del 19%, 240804, IVA en compras y gastos del 5%. Vamos a hacer la 240805, 24080506, que se llama IVA en devoluciones en ventas. IVA en devoluciones en compras. Esto para qué, muchachos, porque estas son las cuentas que ustedes tienen que crear en el plan de cuentas para que podamos manejar el IVA.
¿Y qué las características? Que estas cuentas sí deben llevar terceros. Llevar terceros cuando las creen. ¿A qué nos va llevando todo esto? A que a la medida que vamos avanzando, ustedes tienen que ir trabajando con esto. Entonces, del ejercicio anterior que me quedó faltando, ¿a dónde yo llevo el IVA del arriendo? El IVA del arriendo lo llevo a la 240803. Yo aquí tengo 240803. Tengo completo el ejercicio y aquí tengo completo las cuentas que tengo que crear. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos empezando a hacer un recorrido por los hechos económicos, que es registrar cada transacción. Cada que yo registre una transacción, ¿qué me implica? Que vaya y revise mis cuentas y mis configuraciones. ¿Y eso qué me indica? Que cada cuenta de estas que yo tenga que utilizar y no tengo, la tengo que crear. Entonces, nuestra primera meta, ¿cuál es? Es que estas primeras 5 transacciones o los primeros 5 hechos económicos les queden registrados a ustedes. ¿Dónde? En contabilidad, en el mes de marzo, así como les hice en el archivito, en la causación o en el egreso, y que para que les quede bien organizado deben tener creados los terceros que se le van generando y deben tener creados los planes de cuentas que se van generando. O sea, que ¿cuál es la invitación? La invitación es el que empecemos ya a trabajar en el programa para ir llegando todos a esa quinta transacción para poder resolver dudas, corregir y poder seguir. Porque ustedes sí me pueden decir, sí, la práctica, pero entonces ya es empezar a que ustedes hagan. Porque yo no me puedo seguir yendo las 15 transacciones, las que le faltan para el mes, sin que ustedes vayan llegando. Para que vayan entendiendo la transacción, la vayan llevando al programa contable y desde el programa contable revisemos que quedó bien. Dime, Luis Carlos. Profe, bueno, sí, de eso te quería preguntar. De eso último que acabo de explicar, digamos, de la devolución de compra, bueno, de compra o de venta, pues dejémoslo así, ¿cierto? Ahí es cuando dice uno que se hace la nota débito o crédito según el caso, ¿cierto? Sí, señor. Cuando, digamos, eso se hace, automáticamente el software, digamos, organiza el mismo el inventario o le toca a uno ir al inventario de organizarlo. Cuando nosotros hagamos una factura, nosotros vamos a ir a mover el inventario vamos a hacer. Nosotros el inventario lo vamos a mover por compras de mercancía y por órdenes de producción y por venta, ¿cierto? Entonces, cuando ya nosotros hagamos una factura, él inmediatamente nos tiene que bajar del inventario lo que vendimos. Cuando hagamos una orden de producción, él nos descarga. O sea, en este momento no hemos llegado a ninguna de esas, pero la próxima vamos a llegar, que ya vamos a hacer una factura, vamos a comprar mercancía y ya vamos a mirar por dónde lo hacemos, si por el módulo de inventarios o por el módulo de contabilidad. Pero lo que usted me dice es fácil de hacer, o sea, cuando nosotros hagamos una factura, la vamos a hacer nosotros por el programa de facturación y nosotros no vamos a tener que digitar, porque la factura la vamos a tener configurada y cuando la hagamos, él automáticamente la contabilice. Cuando nosotros le hagamos una nota crédito, que es una devolución, la vamos a tener configurada que él me la contabilice. Lo importante es que en el camino que nosotros vamos recorriendo, esas cuentas nuevas sí queden registradas. O sea, por decir algo, ya hasta hoy, hasta lo que acabamos de cerrar, ¿qué deben tener ustedes organizado? Van a crear todas las cuentas del IVA, las que mostramos ahí. Deben tener creada una cuenta de retención que miramos allá. O sea, todas las que hemos creado para cuando ya lleguemos a manejar inventarios, ya tengamos la cuenta que es de IVA generado, IVA descontable y no tengamos problemas.
Estas primeras transacciones que estamos haciendo nosotros, las hacemos desde el módulo de contabilidad, o sea, nosotros llamamos el comprobante, nosotros le decimos cuál es la cuenta, si es débito y es crédito, pero cuando ya hagamos órdenes de producción, que es un documento diferente por un módulo, vamos a ver que él nos llama y él ya sabe si es débito y crédito. Listo, profe, listo. Ahí se me quedó claro. Entonces, ¿cuál es la invitación para el día de hoy? Que recuerden cargar el trabajo. Inclusive se los coloqué un día más. Si ustedes miran, les coloqué fecha del lunes. Como quien dice, lunes a la medianoche se los coloqué para la entrega. Como alguien me decía en clase ayer, profe, ¿para qué lo coloca el domingo si usted el lunes no lo va a revisar? Tienen razón, entonces coloqué fecha de entrega el lunes por la tarde. ¿Cuál es la invitación? Que ya ustedes empiecen a trabajar en el programa. Los 3 integrantes del grupo tienen su clave y ya tenemos 5 transacciones que podemos pasar. No que podemos, que debemos pasar, que debemos intentar, que debemos configurar. Si en el camino tienen un problema, me escriben. Pero la idea es que para el próximo sábado, cuando empecemos la clase, todos los grupos tengan los primeros 5 resueltos, o mejor, mentiras tampoco. O sea, la primera parte de la clase es qué problema tuvieron con sus primeras 5 transacciones. Le quedaron cuadrados, supieron grabar el comprobante, miraron en el balance de prueba lo que hicimos hoy. Y este archivito de Excel se los voy a subir yo enseguida como archivo de trabajo para que los tengan. Pero ya ustedes son los que tienen que empezar a trabajar. Si nosotros nos vamos semana a semana explicando las transacciones normales, ustedes van a ir en 3 semanas o 4, terminamos el primer mes. ¿Y qué vamos a hacer? Imprimir los informes. Por decir algo, la otra clase, ¿qué vamos a empezar a ver? Factura, orden de producción. Entonces hay 3 facturas, yo les explico una, ustedes hacen 3. Hacemos una nota de producción, hacemos una, ustedes hacen 3. Y entonces ya vamos a tener las facturas, los egresos y vamos a hacer la nómina. ¿Cuántas nóminas se hacen al mes? 2. Vamos a hacer la primera quincena juntos, vamos a hacer la primera factura juntos, vamos a hacer la primera factura, nota de producción juntos, y ya ustedes con esos elementos tienen que ir abarcando todas las transacciones de mes, porque ese es el otro entregable, o sea, que hagamos todas las transacciones y que de ahí saquemos informes de contabilidad. Y si las hicimos bien y configuramos bien, ese balance, como mostramos en la primera transacción, va a decir diferencia 0. Pero cuando nos empiezan a generar diferencias, es que nos equivocamos en una configuración, pero por eso paso a paso la vamos a ir revisando. ¿Quién me estaba hablando por acá? Preguntas o inquietudes, muchachos. Profe, otra. Ya, que quiera. ¿Qué te iba a decir? Listo, o sea, la idea es lógicamente ir adelantando pues en lo que más podamos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a seguir llevando como el mismo ritmo, digamos, bueno, nosotros adelantamos, entonces dentro de 8 días, el próximo sábado, en lo que tengamos dudas, entonces después de la clase va a haber, digamos, como una pequeña asesoría o algo. Yo O creo sea, como que para sí, también, sí, como estamos haciendo las asesorías. Si las dudas son generales, las hacemos al principio de la clase. Si son más personalizadas, las hacemos en el segundo bloque, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Listo, profe. Listo, gracias. Y ahí es como hacíamos, bueno, profe, no me cuadró, usted quiere, me da la clave y miramos qué fue lo que hizo, para revisar si el comprobante lo tenías bueno, lo teníamos malo, también lo podemos hacer. Lo importante es que ustedes entren al programa, hagan el comprobante, lo graben y revisen a ver si les grabó. Ah, no lo pude grabar porque la cuenta no me la reconoció, es que la creaste mal. Entonces ya uno va detectando cuál es el problema. Y en estos primeros vamos detectando los problemas y ustedes van cogiendo la agilidad, porque ya el segundo mes se va derecho. O sea, el segundo mes son las mismas transacciones del primero, con otros valores. O sea, ya ustedes deben saber. Ya, y ahí vamos mejorando. ¿Qué les queda más fácil a ustedes? Que están viendo la clase, que están ensayando. Al que no entra a la clase y después ve, no va a entender más fácil, pero en toda la clase, vamos a la otra clase, vamos a mirar dudas y vamos a hacer asesorías. Vea, profe, yo quiero, revise, me lo hice bien, vamos a mirar que no fui capaz de crear la cuenta. Esa cuenta no me registró nada, no me pidió tercero, vamos a mirar qué te pasó. Entonces vamos dándole nombre a esos errores y a esos problemas para saber qué hacemos.
¿Alguna otra pregunta más, muchachos? Mucho correo inicial. Entonces voy a dejar de grabar y voy a generar el video y enseguida se lo subo. Y como archivo de apoyo, ese archivito, lo que tengo en las pestañitas, se los voy a colocar cada 8 días, va a quedar ese archivo en Excel y se va a llamar archivo de trabajo del 22, para que miren eso, lo que yo hice, van a revisar la cuenta que yo coloqué, para que ustedes comparen cuando ustedes estén haciendo en clase, en la casa, perdón. ¿Les parece bien? Profe, Sí, profe. Señor. tengo una pregunta. Ahorita me puede revisar la entrega de este trabajo, por favor. ¿Cuál entrega de este trabajo? ¿Las políticas? Todo, sí, y la parametrización. Me lo mandó ya. Ah, yo no se lo he mandado al personal pues todo completo, pero ya lo monté. Era para ver si está bien o poder modificar lo que tenga que modificar. Ya. Ah, que se lo mire en el buzón, es lo que usted me dice. Sí, se lo envío. Listo, no, ya si lo montó, yo sí se lo miro allá, no hay problema. Ah, bueno, profe, listo. No hay problema, ahorita se lo miro y le contesto. De una, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, me confirma, porfa, la fecha máxima para entrega de este trabajo que estaba conversando el compañero. La fecha máxima era para mañana y les agregué un día más hasta el lunes. En el buzón les coloqué, hoy estamos a 22, les coloqué 24, lunes festivo a la medianoche. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, todas las entregas son por el C virtual, nada de correo, ¿cierto? Nada de correos. Lo que hemos hecho por correo es que alguien me dice, profe, le voy a mandar esto por el correo para que me lo revise, pero es una revisión, es una asesoría, no es la entrega final. Usted me dice, profe, revíseme algo, me lo manda al correo y yo te lo contesto, lo vi bien, corríjalo, o sea, es una asesoría. No es la calificación final. Si usted tiene un problema con la entrega, comuníquese conmigo, pero las entregas por correo no son válidas. A no ser que haya una autorización, por decir algo, usted necesitaba, yo le di un permiso o algo, yo lo que hago es activar el buzón para que lo vuelva a cargar, no que le quede el envío por el email porque no hay prueba para una revisión de que si lo entregaste o algo. Profe, ¿le puedo hacer la última pregunta? Sí. Este sábado que viene sí clase, que usted... Sí. Sí. Lo que pasa es que esta semana yo no voy a estar en el país porque yo voy para un viaje. A los que están conmigo, en clases presenciales no tienen clase miércoles, jueves ni viernes. ¿Por qué? Porque yo voy para Argentina a clase. Pero yo llego el viernes, o sea que el sábado sí doy clase. O sea, ustedes no se perjudican con ninguna clase. Las de ustedes siempre van a estar completicas. O sea, yo el sábado ya estoy en la ciudad. Muchas gracias. No hay problema. Feliz fin de semana, muchachos. Hasta luego. Profe, feliz puente, hasta luego. Igualmente, sí, Descansen, trabajen y monten el trabajo.